La primera vez que Joshua vio la luz, no llegó como un milagro de película. Llegó como un error. Una línea débil y temblorosa de brillo se deslizó dentro de la oscuridad de sus ojos, fina como un hilo, y luego volvió a desaparecer. Se quedó inmóvil de rodillas. Tenía las palmas presionadas contra el suelo polvoriento de un pequeño cuarto en Ajagun, Lagos, y la garganta le ardía de tanto llorar. A su alrededor, la gente contenía la respiración. Hasta el ventilador de arriba sonaba más fuerte, como si estuviera gritando. «Mamá», susurró Joshua, con la voz rota. Por favor. Una mano de mujer, vieja, áspera, de las que habían lavado demasiada ropa y cargado demasiados bultos, le tocó la cabeza. Joshua tembló porque llevaba meses ciego. Ciego en una mansión, ciego en hospitales, ciego delante de doctores que hablaban con palabras rebuscadas, y aún así no tenía respuesta. Y ahora en este cuarto estrecho que olía a queroseno y sopa de pimienta, estaba viendo algo que no se suponía que estuviera allí. Un guardia detrás de él murmuró: «Ogre, acabas de...». Joshua levantó el rostro lentamente, como un hombre con miedo de tener esperanza. Yo vi. Entonces la luz volvió a desvanecerse. Así, sin más, sus ojos regresaron a la oscuridad total, y el corazón de Joshua cayó con tanta fuerza que sintió como si hubiera golpeado el suelo. Porque si esa luz era real, significaba una cosa. La muchacha tenía razón. La huérfana de manos sucias y camisa rota. La que sus guardias intentaron echar de su propiedad. La que entró en la casa de un multimillonario y habló como si no le tuviera miedo a nadie. Samantha. Joshua tragó con fuerza. Las lágrimas llenaron las comisuras de sus ojos aunque no pudiera verlas. Si Samantha tenía razón, entonces su ceguera nunca había sido un problema médico en absoluto. Había sido un mensaje, un castigo, un recordatorio. Y si su madre se negaba a perdonarlo, los dedos de Joshua se curvaron en el polvo. Su voz salió pequeña. ¿Y si ya es demasiado tarde? La mano de su madre se detuvo sobre su cabeza. Afuera, alguien golpeó una olla. Unos niños se rieron en algún lugar calle abajo como si la vida no hubiera cambiado. Como si no hubiera un hombre arrodillado dentro, luchando por su futuro. Joshua esperó la respuesta de su madre, pero antes de que pudiera hablar, una voz fuerte desde afuera gritó su nombre. «Pobre Joshua, pobre Joshua». Los guardias de Joshua reaccionaron rápido. Se oyeron pasos apresurados. Alguien empujó la débil puerta de madera. Joshua se estremeció, porque en ese momento, arrodillado en el suelo de Ajagunley, recordó algo agudo y feo. Recordó el día en que dejó este lugar, el día en que se alejó de su madre, el día en que decidió que era demasiado grande para ella. Y ahora esa misma decisión lo estaba arrastrando hacia abajo como una piedra. Joshua abrió la boca para hablar, y la puerta se abrió aún más. Fue entonces cuando todo volvió a cambiar. La mansión de Joshua en Lecky Phase 1 era de esas que hacían que la gente redujera la velocidad para mirarla. Portón negro alto, cámaras en cada esquina, un patio adoquinado tan limpio que casi se podía comer arroz sobre él. Dos costosos subnegros estacionados junto a la fuente, brillando como si acabaran de nacer. Dentro del recinto, el personal se movía en silencio como si hasta el sonido costara dinero. Pero esa mañana en particular, la mansión no se sentía como una bendición. Se sentía como una prisión. Joshua estaba sentado en su silla de ruedas bajo la sombra de la veranda, vestido con una agada blanca que parecía capaz de pagar el alquiler de alguien durante un año. Llevaba gafas oscuras cubriéndole los ojos aunque no tuviera sentido. Sostenía un bastón, de los que usan los ciegos, pero lo odiaba. Odiaba cómo lo hacía sentirse débil. Odiaba cómo hacía que la gente sintiera lástima por él. Sobre todo, odiaba el silencio que ahora lo seguía a todas partes. Una enfermera estaba de pie junto a él, revisándole el pulso. Un asistente personal estaba a su lado con una tableta, hablando en voz baja sobre reuniones a las que Joshua no podía asistir. Dos guardias estaban apostados en la entrada, alertas como leones. Y, aún así, Joshua parecía un hombre ahogándose. Soltó un suspiro profundo y cansado. «Otro hospital hoy». La enfermera dudó. «Señor, el especialista dijo que deberíamos hacer la exploración otra vez, solo para estar seguros». Joshua soltó una risa seca. No fue una risa feliz. Fue de esas que saben amargas. «¿Seguros de qué?», espetó. «Han hecho exploraciones, pruebas, todo».
Siguen diciendo que mis ojos están bien. Su asistente se aclaró la garganta con cuidado. Quizá sea estrés, señor. El doctor dijo que podría ser psicológico. Joshua giró la cabeza hacia la dirección de la voz. Psicológico. Así que mi mente está mintiendo. Nadie respondió. Un pájaro se posó en la baranda del balcón. Joshua no podía verlo, pero oyó el rasguño diminuto de sus patas. Hasta ese sonido lo irritó. El pecho de Joshua subía y bajaba. Estoy cansado, dijo ahora más bajo. Estoy cansado de ser un multimillonario que ni siquiera puede ver el agua delante de él. Su voz se quebró en la última palabra. Él también se odiaba por eso. Al otro lado de la calle, fuera del recinto, la vida normal seguía su curso. Un claxon de Kiki, un vendedor ambulante gritando, agua pura. Un cobrador de autobús gritando, CMS. CMS. Y entonces, una voz suave desde la entrada. Señor, usted no necesita hospital. Todos se quedaron inmóviles. Los guardias se giraron como máquinas. ¿Quién es? El asistente de Joshua dio un paso adelante, enfadado. ¿Qué tontería es esta? ¿Quién habló? La voz volvió a oírse. Cerca, segura. Dije que usted no necesita hospital. Yo sé por qué está ciego. Un guardia corrió hacia el portón y lo abrió de un tirón hasta la mitad. Y así fue como Samantha entró en el mundo de Joshua. No parecía alguien que debiera estar dentro del X-Phase 1. Parecía alguien a quien la vida había usado como balón de fútbol. Samantha era pequeña, quizá de 20 años, de piel oscura y ojos cansados que habían visto demasiado. Su cabello era áspero y estaba recogido hacia atrás como si no tuviera tiempo de preocuparse por él. Su camiseta era vieja y estaba estirada. La blusa que llevaba encima estaba rota y manchada de barro seco, como si se hubiera caído y nadie la hubiera ayudado a levantarse. Sus chanclas parecían estar a un paso de romperse, pero su voz era firme. Un guardia le agarró el brazo de inmediato. Madame, estás loca. Lárgate. Samantha retiró la mano. No con violencia, solo con firmeza. No estoy aquí para robar. Estoy aquí porque él está sufriendo. El segundo guardia se acercó. Sáquenla de aquí. El personal dentro del recinto la observaba con los ojos muy abiertos. Hasta la enfermera parecía en shock, como si quisiera salir corriendo. Porque en Lecky, la gente como Samantha normalmente no llegaba a hablar. La ahuyentaban. Joshua permaneció muy quieto, escuchando. Había algo en el tono de la muchacha que lo hizo incorporarse. No era lástima, no era súplica. Sonaba a conocimiento. Joshua levantó ligeramente la mano. Esperen. Los guardias se detuvieron, confundidos. El asistente de Joshua se inclinó hacia él, susurrando deprisa. Señor, podría ser peligrosa. La gente está desesperada hoy en día. La mandíbula de Joshua se tensó. Si es peligrosa, todos ustedes están aquí con armas, así que relájense. Giró el rostro hacia la entrada. Acércate, dijo. Los guardias vacilaron. La voz de Joshua subió. He dicho que la dejen venir. Samantha avanzó lentamente, cruzando el portón, pasando las baldosas perfectas, la fuente que probablemente costaba más de lo que ella había visto en toda su vida. Mientras caminaba, los empleados la miraban como si fuera un fantasma. Joshua inclinó la cabeza. ¿Quién eres? Me llamo Samantha, dijo ella. El asistente soltó una mueca de desprecio. Samantha, ¿cómo entraste a esta calle? ¿Quién te dejó pasar seguridad? Samantha ni siquiera lo miró. Mantuvo los ojos en Joshua. Caminé. Uno de los guardias siseó. Entraste caminando a la casa de un multimillonario para decir tonterías. La voz de Samantha siguió calmada. Pueden golpearme si quieren, pero él seguirá ciego. Eso cayó como una bofetada. Los dedos de Joshua se apretaron alrededor del bastón. ¿Qué sabes de mis ojos? Samantha tragó una vez. Por un segundo, el valor duro de su rostro se agrietó apenas un poco. Como si recordara que estaba entre ricos que podían arruinarla con una sola llamada. Pero luego volvió a alzar el mentón. Sé por qué está ciego, repitió. Y no es asunto de hospital. La enfermera dio un paso adelante, ofendida. Señorita, ¿entiende usted lo que está diciendo? El señor ha visto a los mejores especialistas. Samantha asintió. Sí, por eso no pueden encontrar nada, porque no está en su cuerpo. El asistente de Joshua agitó la mano, enfadado. Esto es una estafa, señor. Quiere dinero.
Joshua exhaló. Si quieres dinero, solo dilo, le dijo a Samantha. No juegues. La voz de Samantha se suavizó. Señor, si quisiera dinero, mendigaría como las otras personas en su portón. No vendría con esto. Joshua hizo una pausa. ¿Con qué? Samantha miró alrededor del recinto. Los subnegros, las flores ordenadas, el porche de mármol, el personal silencioso al que se le pagaba por fingir que todo estaba bien. Luego volvió a mirar a Joshua. Con la verdad, dijo. Joshua sintió la garganta seca. Habla. Las manos de Samantha temblaban un poco ahora. Lo ocultó entrelazándolas. Su ceguera es una cadena. No en sus ojos, en su corazón. Los guardias murmuraron. El asistente soltó un suspiro ruidoso, como si estuviera cansado de la gente pobre y el drama. La voz de Joshua bajó. Di lo que quieres decir. Samantha tomó aire despacio. Señor, usted tiene una madre. Joshua se quedó inmóvil. El aire cambió. Hasta la enfermera dejó de moverse. Los labios de Joshua se entreabrieron. Mi madre no es asunto tuyo. Samantha asintió suavemente, como si esperara esa reacción. Eso es lo que usted cree. Pero ella es la razón. El pecho de Joshua se tensó. Trató de sonar frío. Mi madre está atendida. La mirada de Samantha se afiló. No, señor, no lo está. El asistente espetó. ¿Y tú cómo lo sabrías? La voz de Samantha tembló ahora, pero no retrocedió. Porque la he visto. El silencio se desplomó sobre el recinto. El corazón de Joshua empezó a latir más rápido. ¿Has visto a mi madre? Samantha asintió una vez. En Ahagun. Uno de los guardias soltó una risa incrédula. Ahigun. La madre de Ogre Joshua. Estás loca. Samantha volvió a mirar a Joshua. Usted la abandonó allí. El rostro de Joshua se endureció. Basta. La voz de Samantha se elevó un poco. La descuidó. La dejó atrás como si no fuera nada. Como si no lo hubiera llevado 9 meses en su vientre. Como si no hubiera vendido su rapper para alimentarlo. Las manos de Joshua temblaron. Deja de hablar. El personal miró al suelo. Nadie quería formar parte de aquello. Samantha dio un paso más, lento pero sin miedo. Señor, ella lloró. Lloró hasta que sus ojos se secaron. La gente se burlaba de ella. Decían, tu hijo es multimillonario. ¿Por qué vives así? Y ella solo sonreía. Pequeñito, pequeñito, como si no quisiera maldecirlo. Joshua tragó con fuerza. Su voz cayó a un susurro. Estás mintiendo. Los ojos de Samantha brillaron. Ojalá estuviera mintiendo. El asistente dio un paso al frente, con la voz afilada. Señor, esto es chantaje emocional. Solo está tratando de... Joshua lo cortó. Cállate. El asistente se congeló. Joshua se volvió completamente hacia Samantha. Si de verdad has visto a mi madre, dijo despacio, entonces dime algo. Dime algo que solo sabría alguien que la ha conocido. Samantha no respondió de inmediato. Miró hacia abajo un segundo, como si estuviera buscando la cosa correcta que decir. Luego levantó la vista. Tiene una marca de quemadura en el brazo izquierdo, dijo Samantha en voz baja. De agua caliente. Me dijo que le pasó cuando cocinaba frijoles hace años. Todavía la cubre con mangas largas, incluso con calor. A Joshua se le fue el aire del cuerpo porque era verdad. Ni siquiera su propio asistente sabía eso. La voz de Joshua salió áspera. ¿Cómo? ¿Cómo la conociste? Los hombros de Samantha se encogieron en un pequeño gesto impotente. A veces duermo cerca del cruce, bajo el puente. Ayudo a la gente a cargar cosas por poco dinero. Un día vi a una anciana vendiendo pimienta al sol. Se desmayó. La enfermera soltó un jadeo. Se desmayó. Samantha asintió. La gente pasaba. Nadie se detuvo. Así que la ayudé. La llevé a la sombra. Le eché agua en la cara. Cuando despertó, lloró y dijo su nombre. La garganta de Joshua se apretó dolorosamente. Samantha dio otro paso más cerca, levantando un poco su mano sucia, pero aún sin tocarlo. Ella dijo, Joshua ya no me responderá. La voz de Joshua tembló. Mi madre nunca me maldice. La mirada de Samantha no se movió. No maldijo con la boca. Maldijo con el dolor. Joshua frunció el ceño, confundido. ¿Qué significa eso? La voz de Samantha se volvió un susurro, como si estuviera contando un secreto que podía romper toda la mansión. Significa que su corazón roto se convirtió en una oración, dijo, y el cielo la escuchó. A Joshua se le secó la boca.
Los guardias se movieron incómodos. El asistente parecía enfadado pero también alterado, como si incluso él sintiera algo extraño. La voz de Joshua bajó. Entonces, ¿qué estás diciendo? Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas. Se negó a dejarlas caer. Estoy diciendo que su madre es la llave. Joshua apretó la mandíbula. Si viniste a insultarme, ya lo has hecho. Samantha negó rápidamente con la cabeza. No, señor, vine a salvarlo. Por eso hablé. Joshua volvió a reír, pequeña y dolorosamente. Salvarme, tú, sí, dijo Samantha, porque nadie más le está diciendo la verdad. Solo le hablan de exploraciones y medicina y le sacan dinero. El asistente intentó protestar, pero Joshua levantó la mano. El asistente volvió a callarse. Joshua miró fijamente la oscuridad detrás de sus gafas como si tratara de ver el rostro de Samantha. ¿Y cuál es tu solución?, preguntó Joshua. Samantha tragó saliva. Le temblaron los labios. Y entonces lo dijo. Tiene que ir a pedirle perdón a su madre, susurró. Tiene que arrodillarse. Tiene que disculparse desde el corazón. A Joshua se le cortó la respiración. Un guardia ladró, esta chica. ¿Cómo te atreves a decirle al señor que se arrodille? Samantha se estremeció, pero no huyó. La voz de Joshua se volvió afilada. ¿Y si hago eso, volveré a ver? Samantha asintió despacio. Sí. Joshua se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas. ¿Cómo lo sabes? La respuesta de Samantha llegó en voz baja, casi como una oración. Porque este tipo de ceguera no es para los ojos, dijo. Es para el espíritu. La enfermera bufó por lo bajo. Basura. Los dedos de Joshua se apretaron en el bastón. Sus hombros subían y bajaban como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Su voz salió baja. Peligroso. Si estás mintiendo, sabes lo que puede pasarte en este Logos. Samantha levantó el mentón. Lo sé. Joshua hizo una pausa. Y aún así viniste. Los ojos de Samantha se suavizaron y por primera vez volvió a aparecer una chica joven, alguien que debería estar riendo, no parada en el recinto de un hombre rico con guardias listos para golpearla. Vine porque entiendo el dolor, dijo. No tengo padres. Ni siquiera tengo una casa, pero sé lo que significa desear a alguien y no tenerlo. La garganta de Joshua se movió. Tragó con fuerza. El recinto estaba en silencio. Hasta los pájaros parecían haberse detenido. Entonces Joshua dijo, acércate. Samantha dudó, luego dio un paso más cerca. La voz de Joshua bajó. ¿Qué quieres de mí, Samantha? Samantha negó con la cabeza. Nada. Joshua frunció más el ceño. Nada en absoluto. Samantha juntó los labios, conteniendo las lágrimas. Solo vaya y sea amable con su madre. El guardia más cercano a Samantha murmuró, ogre, dejemos que la saquen. Esto es una tontería. Joshua levantó la cabeza bruscamente. Nadie la va a echar. El guardia se quedó inmóvil. La voz de Joshua tembló, pero fue firme. Déjenla hablar. Samantha soltó el aire, alivio y miedo se mezclaron en ese aliento. Levantó la mano lentamente hacia la cabeza de Joshua. El personal soltó jadeos. La enfermera dio un paso adelante. Señor, no deje que lo toque. Pero Joshua no se apartó. Se quedó allí sentado, inmóvil como una estatua. La mano de Samantha flotó sobre su cabeza, temblando. Y entonces dijo con una voz que sonaba como si viniera de un lugar más profundo que ella misma, Señor, su madre lo está esperando. Y si escucha hoy, volverá a ver. Justo cuando su palma estaba a punto de tocarle la cabeza, un guardia agarró de pronto la muñeca de Samantha con fuerza. Basta, gritó. No toques a ogre. Samantha soltó un grito ahogado de sorpresa. La silla de Joshua raspó el suelo cuando él se lanzó hacia adelante. Suéltala. El guardia no escuchó. Tiró de Samantha hacia atrás como si fuera una ladrona. Los ojos de Samantha se abrieron, su boca se abrió, y las siguientes palabras que salieron de sus labios fueron tan afiladas, tan peligrosas, que todo el recinto se enfrió. Tu madre te maldijo, gritó Samantha. ¿Por qué la abandonaste? Joshua se quedó completamente inmóvil. Hasta el guardia que sujetaba a Samantha se congeló. La voz de Joshua salió baja, temblorosa como un trueno contenido por la fuerza. Tráiganla, dijo. El guardia tragó saliva. Señor, la mandíbula de Joshua se tensó. Tráiganla a mí ahora. Y Samantha, todavía sujeta por la muñeca, respirando con dificultad, miró a Joshua directamente a la cara y susurró la frase que cambiaría su vida.
Lléveme con ella, dijo, o seguirá ciego. El recinto no se movió. Ni los guardias, ni la enfermera, ni siquiera los pájaros. Era como si toda la mansión estuviera esperando a ver quién ganaría. El multimillonario con poder o la huérfana con verdad. La respiración de Joshua era pesada. Podía sentir el sol en el rostro, cálido y brillante, pero todo lo que veía era oscuridad, la clase de oscuridad que lo había seguido durante meses. Suéltenla, volvió a decir. El guardia soltó lentamente la muñeca de Samantha. Ella se la frotó con suavidad, pero no se quejó. Joshua volvió la cabeza hacia su voz. Dijiste que te llevara con ella. Sí, respondió Samantha. Su asistente dio un paso adelante con urgencia. Señor, esto es una locura. No puede simplemente ir a Hagunley por culpa de una chica cualquiera. Joshua lo interrumpió. Mi madre está en Hagunley. El asistente dudó. Esa duda fue suficiente. La voz de Joshua bajó aún más. Respóndeme. Sí, señor, admitió el asistente en voz baja. Se negó a mudarse cuando se lo ofrecimos. Dijo que prefería su vieja casa. Los dedos de Joshua se apretaron alrededor del bastón. Prefería, o estaba demasiado herida para aceptar su ayuda. Samantha habló en voz baja. Señor, ella no se negó porque le guste la pobreza. Se negó porque se sintió desechada. Joshua tragó saliva. Desechada. La palabra se clavó más hondo de lo que esperaba. Intentó sonar fuerte. No conoces mi vida. Samantha asintió suavemente. Tienes razón. No la conozco. Pero sé lo que se siente ser abandonada. Eso tocó algo dentro de él. Joshua inhaló con fuerza. Conductor, llamó. El conductor avanzó de inmediato. Sí, señor. Trae el coche. El asistente casi gritó. Señor, al menos llame antes. Prepare seguridad. La voz de Joshua subió por primera vez. He dicho que traigas el coche. Otra vez, silencio. El motor de uno de los subnegros arrancó con un gruñido bajo. Samantha se quedó quieta, sin saber si debía moverse o correr. Joshua giró el rostro hacia ella. Vienes con nosotros. Los guardias intercambiaron miradas. La enfermera le susurró al asistente, el señor no está pensando con claridad. Joshua la oyó. Estoy pensando con más claridad que en todos estos meses, dijo. El portón se abrió, el subnegro avanzó, y Samantha, con su camisa rota y sus chanclas destrozadas, caminó junto a un multimillonario como si perteneciera a ese lugar. El aire acondicionado estaba frío. Demasiado frío. Samantha se abrazó a sí misma. Nunca antes había estado sentada dentro de un coche así. Los asientos de cuero olían a nuevo y a caro. Joshua estaba sentado a su lado en la parte trasera, todavía con sus gafas oscuras. El conductor manejaba con cuidado. Dos guardias los seguían en otro vehículo. El trayecto de Lecky a Hagun pareció más largo de lo habitual. La voz de Joshua rompió el silencio. Cuéntamelo todo. Samantha dudó. Sobre su madre. Sí, tragó saliva. La conocí cerca de Boundary Market, empezó. Estaba vendiendo pequeñas pimientas y cangrejo seco en el suelo. Ese día hacía mucho sol. La gente pasaba junto a ella como si no existiera. La mandíbula de Joshua se tensó. Se desmayó, continuó Samantha. Pensé que había muerto. Me asusté, pero solo estaba débil. Los dedos de Joshua temblaron levemente. Me contó historias, dijo Samantha en voz baja. Sobre su hijo, sobre cómo lloraba cuando era pequeño, sobre cómo lo cargaba en la espalda y aún así seguía friendo a Ara para sobrevivir. Joshua cerró los ojos detrás de las gafas oscuras. Dijo que él había tenido éxito, continuó Samantha, muchísimo éxito, pero ese éxito se lo llevó muy lejos. Los labios de Joshua se separaron, pero no salió ninguna palabra. Samantha lo miró con atención. Señor, ¿por qué dejó de visitarla? Joshua se recostó lentamente. Su voz salió áspera. Porque cada vez que iba allí, me sentía pequeño. Samantha parpadeó. Pequeño. Sí, dijo Joshua. Hablaba de mi infancia, de la pobreza, del sufrimiento. Y yo no quería recordar esa vida. Su voz se quebró un poco. ¿Así que se fue?, preguntó Samantha con suavidad. Joshua asintió una vez. Le construí una casa en Surrey, dijo. Se negó a mudarse. Dijo que Hagunla era su hogar. Samantha negó lentamente con la cabeza. El hogar no se trata de construir, se trata de quedarse. Joshua guardó silencio. El coche pasó por Third Mainland Bridge.
El tráfico del Aros pitaba y gritaba a su alrededor. Dentro del sub, algo estaba cambiando. A Hagunle, el aire se sentía diferente, más caliente, más ruidoso, real. Los niños corrían descalzos. La música sonaba a todo volumen desde una pequeña tienda. Una mujer discutía por el cambio junto a un puesto. El sub negro parecía un visitante de otro planeta. La gente miraba. El guardia bajó primero, inspeccionando la zona. Señor, dijo uno de los guardias con cuidado, ya llegamos. La mano de Joshua buscó la manija de la puerta. Samantha le tocó el brazo suavemente. Cuidado. Él no se apartó. Los guardias lo ayudaron a bajar. El suelo no era liso como en Lecky. Era áspero, desigual. El zapato pulido de Joshua golpeó una piedrecita. Casi tropezó. Samantha le sostuvo el codo rápidamente. Por un segundo, nadie habló. Entonces una voz conocida desde dentro de un pequeño edificio agrietado dijo suavemente, ¿quién está ahí? Joshua se congeló. La respiración se le detuvo. Esa voz, más vieja ahora, más delgada, pero todavía la de su madre. Sus guardias lo guiaron hacia la entrada. Samantha se quedó detrás de él. La voz de Joshua tembló. Mamá, dentro, el cuarto era pequeño. Las paredes se estaban descascarando. Había una silla de plástico cerca de una hornilla diminuta. Su madre dio un paso adelante despacio. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más vieja. Su gruaper estaba descolorido. Sus ojos estaban cansados. Miró fijamente la figura frente a ella. Joshua, susurró. Las piernas de Joshua cedieron. Cayó de rodillas con fuerza. Los guardias soltaron un jadeo. Los vecinos afuera guardaron silencio. La voz de Joshua se rompió por completo. Mamá, perdóname. La mano de su madre voló a su boca. Joshua inclinó la cabeza hasta el suelo polvoriento. Fui orgulloso, lloró. Fui estúpido. Olvidé de dónde vengo. Te olvidé. Las lágrimas empaparon el suelo. Te dejé aquí como si no fueras nada, sollozó. Por favor, perdóname. Las manos de su madre temblaron. Samantha observaba en silencio desde la entrada. La mujer se acercó. Su voz temblaba. Levántate, hijo mío. Joshua negó con la cabeza. No, hasta que me perdones. Ella se inclinó despacio y le puso la mano sobre la cabeza, igual que hacía cuando él era pequeño. Hijo mío, susurró, mientras las lágrimas caían, yo nunca estuve enojada. Solo estaba herida. Joshua lloró con más fuerza. Quienquiera que te haya dicho que vinieras aquí, dijo ella suavemente, te quiere. Samantha bajó la mirada hacia sus chanclas. Su madre levantó el rostro hacia el techo. En el nombre de Dios, oró con suavidad, que todo vaya bien para mi hijo. El cuarto quedó en silencio. Demasiado silencio. Joshua parpadeó una vez, 2 veces. Frunció ligeramente el ceño. Algo se sentía distinto. Volvió a parpadear. Una sombra, un borrón, luz, muy débil. Pero estaba allí. Jadeó. Mamá. Su madre se quedó inmóvil. La respiración de Joshua se aceleró. Puedo ver algo. Los guardias se tensaron. Samantha dio un paso adelante despacio. Joshua volvió a parpadear. El cuarto parecía hecho de formas de niebla, pero podía ver la entrada. Podía ver la luz golpeando la pared. Podía ver una figura junto a la puerta, pequeña, delgada, con ropa rota. Samantha, susurró. El cuarto explotó en ruido, guardias gritando, vecinos chillando, su madre llorando a voz en cuello. La mano de Joshua tembló mientras las lágrimas le corrían por la cara. La luz titiló por un segundo. La oscuridad amenazó con regresar. Entró en pánico. No, gritó. Su madre le sostuvo el rostro con suavidad. Cálmate, susurró. Joshua volvió a parpadear. El borrón permaneció. No era perfecto, pero era real. Podía ver. No del todo, pero lo suficiente. Joshua se volvió lentamente hacia la dirección de Samantha. Su voz estaba llena de shock y asombro. Tenías razón. Samantha no sonrió, solo asintió suavemente. Joshua se puso de pie despacio con ayuda. Se volvió hacia sus guardias. Nadie vuelve a tocarla, dijo con firmeza. Luego miró hacia su madre, con los ojos todavía húmedos. Mamá, ¿vienes a casa conmigo? Su madre dudó. Miró a su alrededor, su pequeño cuarto, su hornilla, su silla, su mundo. Luego miró a su hijo, un hombre que acababa de arrodillarse en el polvo y llorar como un niño. Asintió despacio. Iré, dijo.
Joshua se volvió hacia Samantha. Tú no te vas. Samantha parpadeó sorprendida. Señor, la voz de Joshua era firme ahora. Dijiste que debía ser amable. Con mi madre. Hizo una pausa. Voy a empezar siendo amable contigo. Samantha negó rápidamente con la cabeza. Señor, yo no necesito. Sí, dijo Joshua con firmeza. Si lo necesitas. Dio un paso más cerca. Por primera vez, la vio con claridad. La camisa rota, la suciedad, los ojos cansados que ocultaban fuerza. Joshua tragó saliva. Ya no eres huérfana. A Samantha se le cortó la respiración. Joshua se volvió hacia su conductor. Prepara otra habitación en la mansión. Los guardias parecían atónitos. Los vecinos susurraban en voz alta afuera. Y Samantha se quedó allí, con el corazón acelerado, sin saber si debía correr o llorar. Porque el momento se sentía demasiado grande, demasiado repentino, demasiado imposible. Joshua la miró una vez más. Me salvaste, dijo en voz baja. Pero los ojos de Samantha no celebraban. Estaban preocupados porque, en el fondo de su corazón, ella sabía algo. La sanación había empezado, pero no había terminado. Y mientras salían juntos de aquella pequeña casa de Ajagunli, Joshua volvió a parpadear. La luz se atenuó un poco, apenas un poco, lo suficiente para recordárselo. El milagro todavía no estaba completo, y algo más seguía esperando. El viaje de regreso a Leki fue más silencioso que el primero. Joshua iba sentado entre su madre y Samantha en la parte trasera del sub. Seguía parpadeando despacio, con cuidado, como alguien poniendo a prueba un cristal frágil. El mundo todavía estaba borroso. Los rostros parecían sombras en movimiento, los colores se mezclaban, pero podía ver formas. Podía ver luz, y eso solo ya se sentía como volver a respirar. «Mamá, ¿estás cómoda?», preguntó en voz baja. Su madre sonrió, tocándole la mano. «Estoy bien, hijo mío». Ella nunca antes había viajado en un coche así. Su Bruaper se veía fuera de lugar contra los asientos suaves de cuero, pero tenía la espalda recta. No parecía avergonzada. Samantha iba sentada en silencio junto a la ventana, mirando cómo Laros pasaba rápidamente. Joshua se volvió un poco hacia ella. ¿Por qué la luz disminuyó hace un momento? Samantha dudó. Quizá porque la lección no está completa. Joshua frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pidió perdón, dijo ella con suavidad. Y ella lo perdonó. Pero sanar no es solo un momento. Es un viaje. Joshua se recostó. Viaje. Él había construido empresas, firmado contratos, cerrado acuerdos de miles de millones de nairas. Pero esto era más difícil. Cuando llegaron a la mansión, las puertas se abrieron de par en par. El personal estaba formado en fila, en shock al ver a la anciana bajarse del sub primero. Los susurros empezaron de inmediato. Esa es su madre. Ahora vive aquí. Joshua lo oyó todo y, por primera vez, no se sintió avergonzado. Tomó la mano de su madre. Bienvenida a casa, mamá, dijo con claridad. Dentro, todo parecía más brillante. Los pisos de mármol, la lámpara de araña, la amplia escalera. Su madre se detuvo en medio de la sala. Así que aquí es donde mi hijo ha estado escondiéndose, dijo en voz baja. Joshua bajó la cabeza. Me estaba escondiendo de mí mismo. Samantha se quedó un poco detrás de ellos, sin saber a dónde ir. Joshua se volvió hacia su asistente. Prepare una habitación junto a la mía para mi madre. Sí, señor. Y otra más, añadió Joshua, girándose hacia Samantha. Para ella. El asistente parpadeó. Señor, la chica. La voz de Joshua se endureció. Su nombre es Samantha. Samantha sintió el calor subirle al rostro. No estaba acostumbrada a que la defendieran. Más tarde esa noche, Joshua estaba sentado solo en su estudio. Se quitó las gafas oscuras lentamente. El cuarto estaba tenue. Parpadeó. El borrón seguía allí, pero ocurrió algo extraño. Durante unos segundos todo volvió a oscurecerse. Completamente oscuro. El corazón de Joshua empezó a latir con fuerza. No, no, susurró. Se levantó demasiado rápido y tiró una silla. Samantha entró corriendo al oír el ruido. Señor, la voz de Joshua tembló. Se fue otra vez. Samantha se acercó, caminando despacio. Piense con cuidado, dijo suavemente. De verdad se perdonó a sí mismo. Joshua se quedó inmóvil. Perdonarse a sí mismo.
Le había pedido perdón a su madre, pero en lo profundo todavía sentía vergüenza, todavía orgullo, todavía rabia hacia el pasado. La voz de Samantha era tranquila, pero firme. A veces pedimos misericordia a los demás, pero no soltamos nuestra propia culpa. Joshua tragó con fuerza. Afuera, el trueno rodó sobre el cielo de Lagos. Empezó a llover. Joshua se quedó allí de pie en la oscuridad, respirando con dificultad. Y en esa habitación silenciosa, se dio cuenta de algo aterrador. La maldición quizá había sido levantada, pero la sanación no estaba completa. La lluvia no cesó. Cayó con fuerza sobre Lecky, golpeando los grandes ventanales del estudio de Joshua como si quisiera entrar y llevarse algo. Joshua estaba de pie en medio de la habitación, respirando rápido. Oscuridad otra vez. No la ceguera total de antes, pero lo bastante cerca para asustarlo. Samantha no entró en pánico. Se acercó más. Siéntese, señor. No puedo ver bien, susurró Joshua. Se está desvaneciendo otra vez. La voz de Samantha era firme. Cierre los ojos. Joshua casi se rió. Ya son inútiles. Aún así, dijo ella con suavidad. Ciérrelos. Él obedeció. Por un momento, solo se oyó la lluvia y el trueno lejano. ¿Qué ve? Preguntó ella. Nada. Dijo él. No. Lo corrigió Samantha suavemente. ¿Qué siente? Joshua tragó saliva. No le gustó esa pregunta. Estaba acostumbrado a salas de juntas, no a sentimientos. Pero respondió, siento vergüenza. Su voz se quebró en esa palabra. ¿Por qué? Preguntó Samantha. Porque la dejé, dijo él. Porque construí casas para extraños y dejé a mi propia madre en un cuarto con goteras. Porque envié dinero en vez de tiempo. La lluvia golpeó con más fuerza. Samantha asintió despacio. Dígalo más fuerte. Joshua frunció el ceño. ¿Por qué? Porque la culpa se esconde en susurros, dijo. Sáquela a la luz. El pecho de Joshua subía y bajaba. Me avergonzaba la pobreza, gritó de pronto. Me avergonzaba a Hagunley. Me avergonzaban su viejo rapper y su inglés roto. Las palabras resonaron en el estudio. Se quedó inmóvil. Nunca había dicho eso en voz alta, ni siquiera a sí mismo. La voz de Samantha se suavizó. Y ahora, los hombros de Joshua cayeron. Ahora me avergüenzo de mí mismo. Silencio, lluvia, trueno. Entonces Samantha dijo algo inesperado. Vaya y dígaselo. Joshua abrió los ojos lentamente. Decirle que, la verdad, no solo, perdone, dígale lo que acaba de decirme. Joshua dudó. Eso la va a herir. Sí, aceptó Samantha. Pero esconder el dolor fue lo que causó esto. Joshua se quedó allí de pie por un largo momento. Luego se volvió hacia la puerta. Caminó despacio, rozando la pared con las manos para guiarse. Samantha lo siguió en silencio. Su madre estaba despierta. Estaba sentada al borde de su nueva cama, mirando aquella gran habitación como si no le perteneciera. Joshua entró. Mamá. Ella levantó la vista de inmediato. Joshua, ¿estás bien? Él volvió a arrodillarse, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Mamá, dijo, con la voz temblando, necesito decirte algo. Ella le tendió la mano. Joshua tomó aire profundamente. Me avergonzaba, dijo despacio. Me avergonzaba de dónde veníamos, de la pobreza, y me avergonzaba de ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas, dolorosas. Los dedos de su madre se apretaron alrededor de los suyos. Joshua esperaba enojo o lágrimas, pero ella lo sorprendió. Soltó un suspiro suave. Hijo mío, dijo. Yo, siempre lo supe. Joshua se congeló. ¿Crees que las madres no ven? Continuó ella con dulzura. Vi cómo dejaste de llevar amigos a casa. Vi cómo apartabas la mirada cuando yo hablaba demasiado alto. El corazón de Joshua se rompió. Pero recé, dijo ella. No por tu dinero, por tu corazón. La visión de Joshua se nubló, no por la ceguera esta vez, sino por las lágrimas. Lo siento, susurró. Su madre le tocó la cara. Te perdono por completo, dijo. En el instante en que terminó de hablar, Joshua parpadeó. La habitación se enfocó. La cama, las cortinas, el rostro de su madre, claro, más claro de lo que había estado en meses. Joshua jadeó. Mamá, puedo verte. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, y detrás de ella Samantha estaba quieta en la entrada, viendo cómo el milagro se completaba. Pero cuando Joshua se puso de pie, sonriendo entre lágrimas, un golpe repentino resonó desde abajo.
fuerte, urgente, y nada amistoso. Los golpes en la planta baja no cesaban. Eran fuertes, duros, casi furiosos. Joshua se secó las lágrimas rápidamente y se puso de pie. Por primera vez en meses, podía ver con claridad. El marco dorado en la pared, las suaves cortinas color crema, incluso la pequeña cicatriz en la mejilla de su madre de años atrás. Podía ver, pero algo en su pecho se sentía apretado. «Mamá, quédate aquí», dijo con suavidad. Samantha se puso a su lado. «Iré contigo». Bajaron juntos. Los guardias ya habían abierto la puerta. Dos hombres estaban en la entrada. Uno sostenía un micrófono, el otro una cámara. «Señor Joshua», gritó el hombre. «Hemos oído que recuperó la vista. Es cierto que su ceguera era espiritual. Es cierto que abandonó a su madre». Joshua se quedó inmóvil. La noticia se había extendido rápido. Los vecinos de Ahagun debían de haber hablado. Alguien debía haber grabado algo. La luz de la cámara destelló en sus ojos. Por un segundo, el miedo volvió a subirle. El Joshua de antes habría cerrado el portón. El Joshua de antes se habría escondido. Pero este no era el Joshua de antes. Dio un paso al frente. «Sí», dijo con calma. «Abandoné a mi madre». Los guardias se quedaron atónitos. El corazón de Samantha dio un salto. El reportero parpadeó. «Señor», Joshua continuó, con la voz firme. «Fui orgulloso. Olvidé de dónde vengo, y pagué por ello». El micrófono tembló ligeramente en la mano del reportero. Joshua se giró un poco para que la cámara pudiera ver el interior de la mansión. «Mi madre vive aquí ahora», dijo, «y ya no me avergüenzo». Se hizo el silencio. La lluvia goteaba desde el techo. El reportero se aclaró la garganta. «Señor, está diciendo que su ceguera era una maldición». Joshua negó lentamente con la cabeza. «No», dijo. «Fue una lección». Hizo una pausa. «Y la lección es simple». Se volvió hacia Samantha, que estaba callada detrás de él. «Si descuidas a las personas que te construyeron, te perderás a ti mismo». El reportero miró a Samantha. «¿Quién es ella?» Joshua sonrió. «Es mi hija». Samantha soltó un leve jadeo. Joshua puso la mano con suavidad sobre su hombro. «Ella me salvó», dijo. «No con medicina, con verdad». La cámara captó todo. Joshua la miró directamente. «Si tu madre está viva», dijo con voz firme, «ve y sé amable con ella. No esperes a que la oscuridad te enseñe». El reportero bajó el micrófono despacio. Nadie esperaba esa respuesta. Joshua retrocedió y volvió a entrar. La puerta se cerró. La casa volvió a sentirse silenciosa. Se volvió hacia Samantha. «El próximo mes empezarás la escuela», dijo con suavidad. «No más dormir bajo puentes». Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas. Esta vez no las ocultó. Su madre bajó lentamente por las escaleras. Miró a Samantha con calidez. «Ya no eres huérfana», dijo con suavidad. «Eres nuestra». Joshua las miró a ambas. Su vista era clara, no borrosa, no desvaneciéndose, clara. Lo entendía ahora. Ver no era solo asunto de los ojos. Era asunto del corazón. Y mientras permanecía allí entre la mujer que le dio la vida y la chica que se la salvó, Joshua susurró suavemente, «Veo». Si te gustó esta historia, comenta, compártela y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes, mayor que campana.